Hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que Dios permita que hoy podamos entender un poquito más de su palabra. Vamos a seguir con el estudio de Juan y vamos a ir al versículo 16 del Evangelio del capítulo 6 de Juan. Y dice su divina palabra, Juan 6, dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Jerusalén. Y estando, y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, dice la palabra del Señor. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Y aquí, hermanos, el evangelista relata que después de embarcarse se hicieron a la mar en dirección a Capernaum, en la orilla noroeste. Algunos suponen que Jesús se les uniría antes de que empezaran a remar. Pero si miramos a Mateo 14:22, vemos que es una contradicción. Ahora, en que Jesús está ahí y en los versículos 17 y 18 es muy instructiva esos verbos que están ahí, porque emplea los imperfectos. Dice, iban cruzando y también dice, y se levantaba para describir la situación de los hombres en la barca y del mar respectivamente. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Dios, soberano Rey, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este día, Señor. Permite, Señor, que podamos entender qué es lo que el apóstol quiere indicarnos, cuál es la enseñanza que él quiere revelarnos, Señor, de mirar Dios como tu Señor. Ordenas todas las cosas, Señor, conforme a tu divina palabra, porque eres tú quien habla, Señor, eres tú quien dices, y nosotros queremos, Señor, escuchar tu voz, Señor. En todo momento, Dios, que sea tu palabra, Dios, la que nos dirija, nos guíe, nos dé de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Jesús, por otra parte, cuando el escritor dice que ya había oscurecido y Jesús no había venido a ellos, lo hace desde el punto de vista de que había estado en la barca, que sabían cómo manejar las situaciones. Miremos la vida de estos hombres. Todos eran pescadores, todos sabían, tenían experiencia y sabían muchas cosas de cómo se debían manejar las barcas y cómo manejaban los sinsabores de las olas cuando crecían y cuando trataban de hundir esa barca. Y nos están enseñando la experiencia de lo que ocurrió ahí. Pero también miramos la grandeza y el poder de Dios, porque nos damos cuenta de que Jesús se había quedado. Jesús estaba orando y ellos partieron porque ya era de noche y Jesús les había dado la orden de que fueran al otro lado, a este pequeño grupo. Ahora, Juan también sabía que los lectores conocen estos episodios por medio de Marcos, cuando miramos en Marcos 6 y Mateo 14. Por lo consiguiente, esta es simplemente recordando lo que ya estos apóstoles nos habían enseñado. Y dice que había oscurecido y que Jesús no había venido a ellos en la barca y que ya lo habíamos leído en estos evangelios que acabamos de nombrar. Y recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito entre 30 o 40 años después de que los otros escritores anunciaron el Evangelio. Ahora dice que el mar empezó a agitarse. Otra forma de decirlo es que empezó a encresparse o también a levantarse, pues soplaba un fuerte viento. Y una situación que debemos meditar es que el viento descendía a veces regularmente y repentinamente por el barranco que hay entre los montes hacia el este y con fuerte ímpetu daba sobre el lago, cuya superficie está a unos 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Muy pronto la intensidad del temporal aumentó. La noche se hizo más oscura durante varias horas y de ese viaje. Ahora recordemos que estos hombres estaban capacitados para enfrentar esa situación, pero esa noche fue más dura. Trabajaron sin descanso. La barca iba en dirección a Besaida de Galilea, pero como hombres experimentados en el ajetreo, estar siempre en un mar que a veces se levanta y tiene fuerte oleaje, aunque ellos están acostumbrados, pero esa noche era distinta, porque las olas aumentaban más y más, y ellos, hombres experimentados, tuvieron temor. Y más aún, cuando, estando ellos luchando con las olas, vieron venir una figura,
como un hombre, una figura humana caminando sobre el mar, y esa figura estaba acompañada por el fuerte oleaje. Y es una escena donde nosotros podemos ver, tal vez con un poco de imaginación, y figurarnos a ese ser celestial que venía, omnipotente, caminando sobre el mar, y el mar embravecido, el mar agitado, pero esa figura con una majestad asombrosa no tenía temor, caminaba tranquilo sobre el mar e iba acompañado a su alrededor por olas gigantes que si bien crecían y sobrepasaban la estatura de este hombre que era Jesús, jamás podían acercarse a él porque eres su creador, eres su Señor y es el Señor de los fuertes vientos del mar, de las olas majestuosas y simplemente estas olas iban acompañándolo, pero sin tocarlo, porque nadie puede tocar el que hizo los cielos y los mares. Si nosotros pudiéramos imaginarnos y trasladarnos a esos precisos momentos, ver la majestuosidad de Dios, de nuestro Señor andando sobre el mar sin ningún temor, dominando en tu potestad los elementos de la naturaleza. Esto era algo asombroso que nosotros debemos entender y comprender. Ahora miremos un poco cómo los discípulos, remando durante varias horas, habían partido de la orilla oriental al oscurecer y ahora serían como las 3 o 4 de la mañana, de la madrugada, porque Mateo 14:25 nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. Es decir, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Y ahí, tan fuerte era esa tempestad, podemos ver que apenas había navegado unos 25 a 30 estadios. Y como ya sabemos, un estadio son 180 metros aproximadamente. Y por tanto es que la barca había navegado 4 o 5 kilómetros en todo su recorrido. Pero el punto de llegada estaba a 7 o 8 kilómetros para llegar a tierra. Y la escritura dice que estos discípulos, al ver a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, tuvieron miedo. Y es que aquellos remeros experimentados vieron en la espesa oscuridad la silueta de una figura que andaba sobre las olas embravecidas. Ni los vientos ni las olas parecían preocuparle. Y este hombre, o esta figura humana, andaba pues en medio de la tempestad y lo hacía tan rápido que gradualmente se fue acercando a la barca, hasta que pareció que iba a pasar por un lado. Y esto asustó aún más a estos fatigados discípulos. Por eso ellos gritaron un fantasma, como nos cuenta Marcos 6, 48 y 49. Estos detalles que Mateo y Marcos nos dan, Juan los omite. Él simplemente se limita a decir que cuando habían remado como unos 4 a unos 5 kilómetros, vieron a Jesús
que andaba sobre el mar, y se acercaron a él, y tuvieron miedo. Hermano, y es que el miedo o el temor es algo muy normal entre los seres humanos. Nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo, y lo hemos sentido tal vez por una pérdida económica, o porque se nos ha muerto algún familiar, o porque un ser querido nos dejó. Siempre el miedo está en nuestras vidas, pero el Señor nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo, yo te fortaleceré, yo soy tu Dios que te cuido. Y esa es la seguridad que tenemos. Ahora, si volvemos a la realidad del pasaje, vemos que los discípulos tenían miedo porque no habían entendido que ahí andaba, ahí cerquita de ellos estaba su Señor y que el Señor los iba a animar. Y que lo que el Señor les dice, no temáis, yo soy. Hermanos, el milagro que se produjo en el mar constituye una realidad en 4 milagros. Primero, Jesús anda sobre el mar y esto ya es un milagro. Porque una persona humana no lo puede hacer, al menos en la forma en que el Señor lo hizo, porque Él controla su reino. Cuando miramos los evangelios, Jesús hace que Pedro ande sobre el mar, pero hasta donde estuvo la fe de Pedro, porque cuando tuvo temor, ¿qué pasó? Se hundió. Y Jesús tuvo que sacarlo, tuvo que ayudarlo. Jesús también se revela como el Señor de la tempestad, pues al entrar en la barca cesa. Y también miramos cómo Jesús muestra su dominio sobre las distancias, porque al entrar en la barca dice la palabra del Señor que faltaban como 2 o 3 kilómetros para llegar a la orilla, a su destino. Pero la escritura nos dice que inmediatamente se hallaron en la orilla a donde iba a ir. De manera que para él la distancia no tiene opción, porque en su milagro él hace que esos hombres fatigados, que ya no podían remar más porque las olas estaban muy embravecidas, se hallaron ya en la orilla, en su destino. Sigamos con la historia. Y cuando vamos a la palabra del Señor, vemos en Juan 6:22, que dice, y al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. De manera que, como ya hemos contado, Jesús andó sobre el mar, llegó a la barca y la barca inmediatamente llegó al sitio a donde querían ir, a su destino que el Señor les había trazado. Y por eso dice que a la mañana siguiente, porque ya era el otro día,
el otro día de que Jesús el día anterior les había hecho el milagro de darles el pan, de saciarlos. Y la gente que quería buscarlo. Pero ¿para qué lo querían buscar? Sería para que les explicara más la palabra, para que ellos aprendieran más de su palabra. No, como sabemos esa gente y muchos de nosotros aún queremos es que Dios nos dé la comodidad, nos dé el pan de cada día, que el Señor lo hace. Pero esa no es la labor por la cual nosotros debemos buscar a Jesús. La labor es que debemos ir a su presencia, ir ante Él y pedirle que nos hable. Y ahorita, en nuestro tiempo, lo está haciendo por medio de su palabra. Pero que no miremos que el Señor nos da el pan de cada día, que ese no sea nuestro principal objetivo, sino que nuestro principal objetivo sea buscar su palabra, que nos llenemos de su Santo Espíritu, que entendamos que lo que queremos es el pan espiritual, no tanto el pan de vida. Que queremos es que el Señor nos sane nuestra alma, no tanto nuestro cuerpo, porque podremos vivir con nuestra parte física enferma, pero no podemos vivir sin que nuestra alma esté sana por su divina palabra. Y la multitud que quería estar con Jesús. Y ya como dijimos, ¿para qué? Pues para que lo siguiera alimentando, para que lo siguiera proveyendo el pan, para saciarlos del pan físico. Pero no habían entendido que necesitaban era el pan espiritual. Y esto nos ocurre también a nosotros. ¿Y cuál sería la conclusión? Y nosotros sabemos la respuesta. Porque Jesús más adelante les dice, de cierto digo, que me buscáis no porque viste mis señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Y llegamos a la misma conclusión de la enseñanza anterior. Y muchos de nosotros buscamos al Señor no para aprender su palabra, sino porque queremos que Él haga milagros en nuestra vida, que nos dé sanidad, que nuestros seres queridos nos amen, que no haya escasez de alimento en nuestra casa. ¿Cuántas veces hemos orado por eso únicamente? ¿Cuántas veces ponemos por prioridad nuestra enfermedad, nuestra economía, nuestras preocupaciones? Porque Él nos ha dicho que los cristianos debemos, como hijos del Rey, ser atendidos de una forma majestuosa y poderosa. Nosotros no tenemos por qué pasar enfermedades. Ese es nuestro concepto. Pero el Señor no quiere tanto eso. Él lo que quiere es darnos de su misericordia, de su palabra. Su palabra debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Su palabra debe morar diariamente y diariamente debemos buscar su divina palabra. No nos olvidemos, hermanos, que estamos ante un Dios soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y nosotros debemos postrarnos ante Él para pedir no el pan físico, sino el pan espiritual. No queremos buscar solamente que nos calme nuestra sed física,
sino que nos demos cuenta de que como seres humanos es más primordial su alimento espiritual, es más primordial que nuestra alma se sacie del agua de vida que nos da. Esto tenemos que saberlo, esto tenemos que buscarlo, porque nuestras cestas pueden estar llenas de pan físico, nuestra salud puede estar rebosando, nuestra familia puede estar toda alrededor nuestro, pero si no tenemos a nuestro Señor para que gobierne y reine sobre nuestras vidas, entonces seremos los seres más dignos de consideración. Seremos como ese ciervo que brama en el desierto. Por eso, hermanos, cada día tenemos que buscar más y más de nuestro Señor. Cada día tenemos que decirle, Señor, obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón. Danos ese ánimo para buscar a diario tu palabra, para entenderlo, para postrarnos ante Él, para clamar y para decirle, Señor, que tu palabra sea lo primordial en nuestra vida. No tengamos temor de clamar a Dios por esto. Tengamos temor cuando hacemos las cosas contrarias, cuando creemos que somos nosotros los que tenemos toda la razón y que tal vez esos maestros que a veces nos enseñan, que a veces nos exhortan, lo hacen porque son más débiles que nosotros. No, hermanos, recordemos, la palabra del Señor es la máxima autoridad sobre nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja y que nos dé, Señor, esa fuerza para adorarte y decirte, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Rey. Amén. Señor Santo, Señor bueno, Señor justo, Dios, hoy estamos confrontados, Señor, por tu palabra. Eres tú el que gobierna, Señor, la naturaleza. Eres tú, Dios, el que gobierna nuestras vidas. Eres tú, Señor, quien tienes en tu mano, Señor, la vida y la muerte. La vida, si obedecemos tu palabra. La vida, si creemos en ti. La vida, si nos postramos ante tu sabiduría y a tu bondad. Y la muerte, si creemos que son nuestras opiniones las que valen, Señor, y no tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos el entendimiento necesario en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.